Hola amigos, qué bueno una vez más estar aquí para presentarles este tema tan esperado por mí. Quiero decirles que hoy estamos en un día especial, estoy en mi casa porque estamos celebrando Yom Kippur, que es el día de la expiación, también llamado el día del perdón, así que estamos en un día muy especial para nosotros. Y qué mejor que tener en este día esta explicación del tema de Israel tan importante. Entonces vamos a empezar. Bien, Israel significa el que lucha y vence con Dios, aunque en la palabra no dice vence realmente, pero vamos a explicar cuando veamos el significado de la raíz de la palabra, vamos a entender por qué también el hecho de vencer está dentro de la palabra Israel. Entonces, vamos a explicar primero la raíz de la palabra o del nombre. Esta palabra está formada en su raíz por dos letras, que son la letra Sin y la letra Resh. La letra Sin, que hoy en día puede ser la S de nuestro español, eh, inicialmente esta letra no se sabe de cuál de las dos letras proviene. Puede provenir de la letra Shin, que son los dientes, podría provenir de allí, o podría provenir también de la letra Samech, que es una espina. Esta letra Samech no se llamaba antes Samech, sino que se llamaba Sin, y en el árabe se mantiene ese nombre Sin. Entonces, por ello no sabemos cuál es la letra con que se origina el nombre Israel. Pero sí sabemos que cualquiera de las dos letras tendría el mismo significado, que es el que sostiene. Los dientes en el sentido de apretar, de sostener una presa o algo, y la espina en el sentido de que cuando la espina se clavaba en la piel de los animales, del ganado sobre todo, la espina se sostenía allí en esa piel. Entonces, por eso el significado es el que sostiene. Y cuando la espina va acompañada de la letra Resh, la otra letra que significa cabeza, también es el que hace girar la cabeza de los otros hacia sí. Entonces, vamos a la siguiente letra, pues, que es Resh, que es cabeza. Esta letra significa dominio, mando. Así que tenemos que la raíz significa el que sostiene el mando. Ahora, este hecho de sostener el mando no es algo, eh, digamos que no es algo que salió de la nada. Es el resultado de una lucha, de un esfuerzo personal, de un sacrificio. Me llama mucho la atención que a Yeshua le pusieron al final una corona de espinas cuando lo llamaron rey de los judíos, porque esa corona justamente de espinas está mostrando la raíz de la palabra Israel. Está mostrando esas espinas en la cabeza, están mostrando que él sostiene ese mando. ¿Y cómo lo sostiene? A través de un sacrificio. Entonces, la palabra en sí, la raíz significa, se llama en español, en hebreo sar, perdón, y significa príncipe. Y como les dije, el verbo de esta palabra, que es lisrot, significa luchar, esforzarse, ejercer influencia. Ahora, esta palabra, esta raíz es la misma con la que se forma el nombre Sara, que inicialmente Sara, quien era la esposa de Abraham, no se llamaba Sara, sino Sarai, que significa mi princesa, pero Dios le cambió el nombre o le hizo un pequeño cambio en una de las letras. En lugar de, le quitó la yod, que es la última letra que significa mi, y cambió esa letra por la letra Hei. Ustedes ven allí el hombre con las manos levantadas, esa es la letra Hei y esa es la palabra que significa asombro, un hecho asombroso, un hecho milagroso. Entonces, lo que hizo Dios fue decirle a Abraham
que Sara ya no iba a ser simplemente su princesa, sino que iba a ser una princesa de naciones, una princesa em, grande sobre todas las princesas, en el sentido de que ella iba a ser madre de reyes, de naciones, y a partir de ella iban a nacer muchos pueblos y eran pueblos para Dios. Entonces aquí vemos un hecho milagroso, un hecho asombroso, y ahí está, por eso está la letra Hey, que es la obra o la presencia del yo soy. Recordemos que esta es la misma letra del nombre de Dios. Ahora, volviendo a Israel, entonces veamos cómo fue el cambio de nombre de Jacob a Israel. En Génesis 32 leemos lo siguiente: Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Esto es cuando Jacob iba a encontrarse con su hermano Esaú y tenía mucho miedo. Entonces dice en el verso 25, cuando vio que no había prevalecido, y se refiere al hombre que estaba luchando con Jacob, que no había prevalecido, pero la palabra en hebreo es Yahol y significa que no había podido contra él, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Aquí es donde Jacob se da cuenta de que está luchando no con un hombre normal, sino con un ser, digamos, de una fuerza mayor. Entonces el hombre dijo: suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Aquí pues Jacob ya se da cuenta de que está hablando con Dios o con el ángel de Dios, porque si no, no le habría preguntado esto. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Ahora vamos a ver entonces qué significa este nombre que le puso, porque al final miren que dice: has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces vamos a ver primero, en la primera parte dice que no había prevalecido contra él, y el verbo en hebreo es yaholo, que significa no había podido con él, o sea que no había podido vencerlo. Esta lucha no es una lucha en el sentido de centrarse en el oponente. Esta lucha no es para centrarse en el oponente y vencer al oponente y derrotarlo, sino para ver qué tanto puede la persona contra un oponente que es más fuerte que él. Es más que todo una lucha como cuando una persona está entrenando a ver si puede llegar a un nivel más alto. Entonces aquí tenemos que le dice el ángel: ya no será tu nombre el suplantador, o sea, Jacob, ya les expliqué que Jacob es el suplantador. Ya no se llamará tu nombre el suplantador, sino el que lucha con Dios, es decir, sino Israel. Allí tenemos pues las dos letras que les expliqué, la raíz SR, que significa el que lucha, en el sentido de esforzarse, el que lucha con Dios, allí aparece él, que es Dios. Y le explica por qué le pone el nombre Israel. Le dice: porque has luchado con Dios, y para has luchado en hebreo dice Sarita. Ahí tenemos las dos letras, la S y la R. Sarita im Elohim. Él es Dios. Entonces, has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. No dice prevalecido, sino dice y has podido. Es decir, ha podido vencer, ha podido, digamos que en esta lucha, él ha podido vencer. Dice en Oseas 12, 3, 4, en el vientre tomó a su hermano por el calcañar y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y pudo. Aquí dice prevaleció, pero realmente es pudo. Entonces, lo más importante en el significado de Israel es entender esta lucha. Aquí no estamos hablando de una lucha con otra persona para vencer a esa otra persona.
Aquí estamos hablando de una lucha de las dos naturalezas, de la misma persona. Estamos prácticamente hablando de lo que dice Shaul en Romanos 7:15, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Es una lucha entre Jacob, un Jacob que era un suplantador, esa naturaleza pecaminosa que tenía Jacob antes, ¿sí? Cuando tomó a su hermano por el calcañar, desde ese momento, esa naturaleza pecaminosa que empezó a pelear con el ángel, pero que cuando se dio cuenta de con quién estaba luchando, ya empezó a luchar consigo mismo entre su naturaleza pecaminosa y esta otra naturaleza que permite que Dios viva en él, esta otra naturaleza que ya se depende completamente de Dios y permite y le pide a Dios que lo bendiga. Esa bendición, él está luchando por una bendición, pero primero suplantando por medios engañosos, pero ahora ya lucha por una bendición con su propio esfuerzo, peleando con el mismo Dios para que Él le dé la bendición, sosteniéndolo, agarrándolo para que Él le dé la bendición antes de que se vaya. Entonces, este nombre Israel es el nombre de un pueblo, de una nación que lucha contra sí misma en dos naturalezas y que en últimas prevalece, en últimas puede llegar a ese punto donde reconoce que depende totalmente de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos Israel, que seamos parte de ese pueblo que lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa y que en últimas vence con Dios y puede llegar a hacer entonces, a permitir que Dios sea el que dirija nuestra vida. Eso es pues el nombre, es un nombre que nos debe dar mucha alegría y espero que les haya gustado este tema del nombre de Israel y lo tengan muy presente cuando recuerden este nombre y recuerden por qué el padre de las 12 tribus ya no se llama Jacob, sino Israel. Tengan una muy buena semana. Hasta pronto.